Y estamos de regreso en RD al Descubierto. Muy buenas tardes, República Dominicana. Hoy ponemos la lupa sobre el bolsillo, porque el mundo se está reconfigurando. La revista The Economist ha soltado una bomba. Profetizan que en este 2026 será el año del sinceramiento. Yo quisiera saber qué es eso. Se acabó el dinero barato y la inteligencia artificial ya no basta con prometer. Ahora tiene que ejecutar. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, para nuestros bolsillos, para nuestras economías? ¿Cómo nos afecta la polarización en Estados Unidos? ¿Cómo nos afecta todo este rejuego geopolítico? Que este año, en el caso de Estados Unidos, cumple precisamente 250 años de historia. Para descifrar este panorama nos acompaña un experto y amigo que no se anda con rodeos. Bienvenido, Israel Abreu. Un privilegio, Abril, gracias por invitarme a tu programa y por darme la oportunidad de dirigirme a tu público. Cuéntanos, Israel, ¿cómo? Vamos primero a lo actual y después nos vamos a lo general. Este tema bueno, es que la gente dice que no es invasión, que realmente es una extracción. Una extracción del expresidente Maduro. ¿Cómo eso afecta a la economía? Mira, yo casualmente colgué un video sobre la importancia de la estabilización política y social de Venezuela en sentido general. Y partiendo de esa premisa, de la importancia estratégica que es para República Dominicana esa estabilización, entonces obviamente eso incide de manera directa en nuestra economía. Para citarte un ejemplo, nosotros que dependemos todavía en gran medida del petróleo y sus derivados, hasta tanto no se regularice el tema del petróleo por las vías que sean, ya aquí no vamos a entrar en calificar si fue bueno, si fue malo, qué tipo de acto fue, y ni siquiera calificar a Maduro a pesar de las atrocidades que cometió. Sin embargo, el aspecto económico es lo que vamos a abordar, lo que te voy más o menos a explicar. Cuando nosotros, a pesar de que nosotros le compramos a cualquiera que estacione un barco ahí, que no tenga ninguna limitación de tipo geopolítica o de tipo legal en las aguas del mar frente a, ya sea a costa, o sea, a la refinería, nosotros le compramos, no hay ningún problema. Pero ¿qué resulta? Venezuela, ¿verdad? Por el bloqueo económico que le impuso Estados Unidos, era uno de esos proveedores a los cuales nosotros no podíamos acceder. El más cercano. Por lo menos de manera lícita. Se podía trasegar un barco en medio del mar, perfecto, se hacía. Sin embargo, la estabilización puede garantizar que República Dominicana, garantiza que República Dominicana tenga un suministro de petróleos y derivados cerca. Venezuela está en un barco, buque petrolero, en no más de 4 días de República Dominicana, de las costas de República Dominicana. Eso es lo primero. Segundo, a un mejor precio. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor oferta. Esa oferta se va a mezclar con la de toda la región. Eso es lo segundo. Y lo tercero, entonces, podemos planificar en el largo plazo cuál va a ser la tendencia que van a tener los combustibles fósiles para República Dominicana y en función de esa estabilización para toda la región. Por eso es tan importante que Venezuela se estabilice. Eso sin dejar de reconocer, ¿verdad?, otros productos que se pueden extraer de Venezuela, como es el oro, como es la plata, como es el ferroníquel, como son las tierras raras, que son, además Venezuela, a pesar de que no ha sido explotada agrícolamente, también tiene tierras fértiles que pueden ser explotadas. Entonces, eso solamente se consigue si Venezuela logra su estabilización. Para que tú y quien nos ve tenga totalmente claro la importancia de Venezuela, para República Dominicana, que es el caso que analizamos, y para el mundo, Venezuela tiene las riquezas naturales y minerales más grandes que pudieran haber, no solamente en toda la región, sino en todo el mundo. En materia de petróleo tiene las reservas más grandes del mundo, número uno. Pero en términos naturales, su riqueza puede ser tan grande como la de Rusia. Por ejemplo, salvando las distancias. Lo que pasa es que Rusia tiene mucha tierra que no es cultivable, pero Venezuela es un país sumamente rico en todos los órdenes, lo que lamentablemente quizás no ha tenido los gobernantes durante los últimos 50 años
que exploten de manera adecuada esos recursos, ¿verdad? Y holística, que no se concentren solamente en lo más fácil en este caso, que es el petróleo. exactamente, que puede ser una maldición cuando se maneja mal, lo cual se puede considerar el caso de Venezuela, en donde el producto de lo que fue el chavismo y luego el madurismo fue eso, esa segregación de la riqueza, en donde muchos concentraban toda la riqueza y otros muchos concentraban la gran en pobreza. Venezuela, eso es una paradoja que se da en muchos países que manejan, que tienen control del petróleo, que se olvidan de que hay otras fuentes. Así es. Esperemos que en este caso, pues Estados Unidos logre estabilizarlo política y socialmente para que eso entonces se repercuta económicamente de manera positiva en todos nuestros hermanos y amigos venezolanos. Nos vamos a quedar en economía hoy para chancearte. Mira, yo no me había dado cuenta cuando estaba haciendo este guión de que la IA influía tanto ya en el tema de la economía. Sí sabía de cómo estaba cambiando el panorama a nivel de empleo, pero yo no sabía que a nivel económico también tenía esa influencia hasta que leí lo del Economist y el famoso sinceramiento. Realmente influye tanto la IA en la economía y estamos ante el fin de esta burbuja que nos han creado de que todo es con inteligencia artificial. Mira algo, sin desmedro de la inteligencia artificial, porque lo es y es una realidad. Pero yo quiero hacer un pequeño periplo por la historia y sobre todo por el crecimiento demográfico. Tenemos 8.000 y pico de millones de habitantes en el planeta. Fácilmente en los próximos 5 o 10 años llegamos a los 10.000 millones de habitantes. Eso es un dato interesante. A los cuales hay que alimentar todos los días, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, la agricultura. ¿Cómo nosotros, con la tecnología que ha creado el ser humano, hemos podido ser más eficientes en términos productivos? Esa es una pregunta. Y en términos entonces de procesar esos alimentos, estamos hablando entonces ya de la agroindustria, ¿verdad? Cómo nosotros hemos logrado esos productos que cosechamos, ¿verdad? De forma eficiente en la agricultura, pues lo convertimos y lo procesamos de una manera súper eficiente, en donde podemos alimentar la cantidad de ciudadanos que hay en el planeta. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que hoy, como nunca en la historia del planeta, hay menos personas, a pesar de la gran pobreza que existe, ¿verdad?, muriendo de hambre en el planeta. Eso es lo primero. Ese es el producto de esa combinación tecnológica. Que obviamente en el punto en el que nos encontramos, en donde el ciudadano ya no tiene que necesariamente sentarse a pensar y que el resultado de ese pensamiento sean ideas que puede plasmar o actos en ocasión de la robótica que se pueden realizar automáticamente, entonces la inteligencia artificial real y efectivamente ha producido un cambio y ese cambio entonces va a ser un poco más exponencial en la medida en que los países la vayan asumiendo y que haya esa transferencia tecnológica. Quizá en República Dominicana de manera inmediata no lo veamos en la industria. ¿Por qué? Porque quizá no tenemos los recursos para invertir en inteligencia artificial junto con robótica para mecanizar los procesos industriales, ¿verdad que sí? Pero deberíamos, porque si se está hablando de la dominicanización de la mano de obra, para poner un ejemplo, y la protección en la frontera, en una frontera extremadamente larga, que tú no puedes poner un guardia cada 1 kilómetro, la automatización y la tecnología ayudarían a conseguir esas metas. Lo puede sustituir. Sin embargo, nosotros no tenemos quizás los recursos para pagar esa tecnología. Por lo menos... Otra cosa parecen. Por lo menos de manera inmediata. Para otra cosa aparece y para otra cosa desaparece. Estamos en economía, oiga, estamos en economía. Entonces... Puede dar toda la fruta que tú quieres de economía. Entonces, debo decir, tú sabes que ese proceso quizá en países en vía de desarrollo, como es República Dominicana, tal vez... Sí, realmente los estudios indican que los países como el nuestro van a tardar un poquito más en utilizar en la mecanización de la mano de obra e incluso habla de que los mismos empresarios también son un poco más tradicionales y como que se resisten a hacer ese cambio de matriz. Hasta que empiezan a ver entonces que la competencia se le empieza a complicar y que obviamente... Que sean menos competitivos, como pasó por ejemplo con el banano. Empiezan a ver que lamentablemente
el resultado de no implementar estas tecnologías en los procesos productivos que manejan, pues lamentablemente se traduce en una rentabilidad más baja y la posibilidad de que sus empresas, sus negocios, entonces dejen de existir. Sin embargo, cuando tú me preguntas sobre la burbuja, mira, lo que pasa es que los sectores financieros, y me refiero de manera específica a los tenedores de grandes riquezas, en virtud de esa posible expansión que ha tenido y que va a tener la inteligencia artificial, ¿verdad? Empiezan a especular sobre la misma. Y eso resulta, tarde o temprano, en una burbuja. ¿Por qué burbuja? Como la inmobiliaria que estuvo en el 2006, me 2008. parece. 2008. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que si tú no tienes garantizado el mercado para poner esas inteligencias artificiales, en este caso, comparándola con lo de los inmuebles, con la burbuja del 2008, lamentablemente, a producir para que paguen esos beneficios que se presumen que van a tener en el tiempo al respecto de esa especulación financiera, entonces es donde se presume esa burbuja, la cual considero que sí que es real, porque el ser humano tiene una tendencia natural, que es a tratar de hacer el menor esfuerzo posible y maximizar en mayor medida los recursos económicos que tiene. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, una forma de generar ingresos pasivos es tú invertir en bolsa de valores, ¿verdad? O contratar, qué sé yo, un analista financiero certificado y que maneje tu dinero, por ponerte un ejemplo. Pero cuando tú inviertes esos cuartos en bolsa de valores y no avance a la velocidad que tú entiendes que tiene que avanzar y no te puedan devolver lo que tú estás esperando en el tiempo que se supuso que iba a pasar, entonces... Puede pasar lo que pasó en el año 2000 con la crisis de las .com, que es lo más parecido a una posible crisis entre inteligencia artificial y la crisis de la .com en el año 2000. ¿Qué pasó con la crisis de la .com? Bueno, si real y efectivamente reconocemos que el manejo del comercio electrónico iba a tener un boom como lo ha tenido, nosotros compramos cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Sin embargo, eso no necesariamente se tradujo en que todas esas plataformas que se crearon, por ejemplo, generaron realmente un valor agregado o, sobre todo, no era simplemente más que el producto de algún tipo de estafa. Eso va a pasar siempre en donde hayan humanos que tengan intereses económicos y que obviamente, como te acabo de decir, ese sea su objetivo primordial, que es la naturaleza del ser humano en sentido general, optimizar sus recursos, maximizar sus recursos sobre la base del menor esfuerzo. Ese es el punto, que lamentablemente la inteligencia artificial es una realidad, pero sobre ella se está tejiendo una sobreexpectativa en términos financieros. Y eso entonces obviamente aumenta el riesgo de que sí, de que haya una burbuja. Cuando a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía y los organismos internacionales ven un crecimiento global lento. ¿Qué tanto afecta a la clase media, por ejemplo, en República Dominicana, el que Estados Unidos esté tan polarizado? Mira, tú y ya estamos en el patio. Ya sí. ¿Verdad? Sí, lo que tú querías. Sí, mira, tú sabes que yo le voy a hacer un periplo por las principales actividades que se ven influenciadas por Estados Unidos. Y que cuando a Estados Unidos le da gripe, nosotros tenemos tuberculosis, como tú acabas de explicar. ¿Verdad? Bueno, el viernes pasado, el gobierno de Donald Trump anunció que no le iba a pasar el presupuesto a la ciudad de Santuario, por ejemplo. Y resulta que en la ciudad de Santuario está llena de dominicanos. Es donde más dominicanos hay. Entonces, oiga bien, usted que se pregunta, pero ven acá, si el gobierno anuncia que la inversión extranjera directa aumentó, ¿verdad? Si el gobierno anuncia con bombo y platillo, pues nuestro amigo David Collado no se pierde una. Si aquí llega medio turista más que el año pasado. Los huevos que tú no cacareas, después alguien más dice que lo puso. Pero no hay que exagerar, me tienes alto y ya hay cosas. Amigo tuyo también que lo que está hablando. Son 12 actividades. No, es amigo mío, ¿verdad que sí? Son 12 actividades. Bueno, yo lo conozco porque yo tengo años que no lo veo. Pero debo reconocer que David fue que me presentó a Miguel Val en un desayuno. Entonces ya, mira, no te quejes entonces. No, pero oye bien, ni Hipólito lo veía, tú sabes. Bueno, el hecho es que... No lo puede ver porque la hija está compitiendo. Bueno,
Pero no, pero Hipólito lo dijo antes de que se armara todo este brete en el PRM. Sí, claro que sí. Hipólito dijo, este tipo no puede ser presidente porque no le coge el teléfono a nadie, ni a mí. Eso lo dijo él, estoy equivocado, Pero por profesor. Dios. Lo que yo creo que le está picando a todo el mundo es que ha sido la sorpresa que en las encuestas internas del PRM David sigue estando por encima de todo, lo cual para todo el mundo ha sido una sorpresa. Bueno. Porque con ese relato de que yo un día le dije, mira hermano, coja los teléfonos, que estoy harta de que me digan que usted no coge el teléfono, y conste que yo estoy con mi hermano Tony. Pero como yo soy amiga de todito, cada vez que yo hago un chisme duro de ella, yo le llamo, mira, están diciendo tal cosa de ti. Claro. Bueno, te cuento entonces que la gente se pregunta, pero ¿cómo es que si creció la inversión extranjera directa, creció el turismo y David Collado, crecieron las remesas, ¿verdad que sí? Y exportamos más hacia Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Los 4 rubros que generan divisas, que tienen un vínculo directo con Estados Unidos, nuestra economía no haya crecido. Ese es el primer punto que voy a establecer. Porque la gente se pregunta, todo eso estuvo bien, ¿por qué no crecimos? ¿Ustedes saben por qué no crecimos? Porque lamentablemente la construcción, que es uno de los rubros más importantes, ¿verdad?, Se de la retrotrajo. economía dominicana, se contrajo, no creció. Es decir, creció de manera negativa. Entonces, ¿qué pasa con Pública y privada, porque la pública sabemos que sí, el gobierno lo admitió, pero la privada también. la privada también? Esto se dio por varios factores. Uno de ellos, y es responsabilidad única y exclusiva del gobierno, es que lamentablemente un proceso de permisología que se podía tomar máximo 4 meses, así se dejó en el año 2019, hoy en día fácilmente se toma 1 año y 6 meses. Y no que se lo diga Israel Abreu con O sea, que la ventanilla única fue un sueño que se un vendió. sueño, una novela. Y no lo crean de boca mía, pueden chapetearlo y lo van a ver que la asociación de Acoprovi lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Desde el año 2022 viene esgrimiendo ese mal manejo. Entonces, eso, que es una de las principales actividades que repercute en la economía nacional, ha afectado de manera muy importante en nuestra economía. Por eso quizás hemos visto que la economía dominicana no ha crecido el lindero de la mediocridad en términos porcentuales. Entonces, pero si tú te quedas entonces ahí mismo, Pero no solamente nosotros, porque cuando te hice la pregunta es porque los organismos internacionales dicen que el mundo completo va lento. muy bien. No obstante, nuestros negocios con nuestro principal aliado van bien. La verdad es que no hay una razón externa a la situación económica que está viviendo República Dominicana. Todavía más aún, las reservas, las remesas aumentaron y han venido aumentando año tras año. El dominicano que está en el exterior, que lamentablemente a partir del 1 de enero también va a tener que pagar un 1% de impuesto a las remesas, que debo decirte algo, he visto inclusive algunos funcionarios en ese punto, dándole consejo a la gente de cómo evadir ese 1%. Señores, no se metan en lío, dejen de estar hablando disparate, que ese impuesto es un impuesto federal. Tanto el que aconseja, y lo hace públicamente, un gran amigo de nosotros, ¿En serio? que está en una institución del tú Estado. vas a hacer el cuento fuera del aire, entonces. El tipo dando consejos, que lo quiero mucho, tú sabes, se ha reivindicado y tiene una gran posición, dando consejos de cómo evadir el 1%. Mi hermano, eso es un impuesto federal. No invente con eso, usted puede perder su residencia, le pueden bloquear toda su cuenta de banco. El Departamento de Impuestos de Estados Unidos, que ahora no recuerdo cómo El se IRS. llama, el IRS, es mejor de ver al diablo y no a él. Claro, y otra cosa, el dólar, tú sabes, ellos constitucionalmente pueden perseguirlo en cualquier parte del mundo. No, y pasan 100 años y tu tataranieto va a terminar pagando la deuda que tú dejaste de pagar. Entonces, oigan bien, que esto me gustaría que lo resaltaran cuando tú saques la nota de prensa. No se pongan a inventar. El dominicano que está en Estados Unidos es un exiliado económico, que además es sumamente solidario con el dominicano que se encuentra aquí, que todos los meses le envíen promedio, más o menos cada dominicano, $100 mensuales. Y que nosotros necesitamos, porque ese dinero entra a la economía de manera directa. En el peor de los escenarios, imagínate el que lo está ahorrando. El banco lo presta ese dinero, o sea que circula. Es un dinero que viene sin ningún costo, salvo el de que esos exiliados económicos se fueron por los problemas que lamentablemente no se le pudieron resolver en República Dominicana. Sin embargo, de verdad, tú sabes, veo a esos amigos
hablando disparate, ¿verdad? Sin entender lo que es una ley federal que te puede afectar tanto internamente como externamente y sobre todo cuando tú eres funcionario. Porque hay que reconocer otra cosa. Los norteamericanos siempre tienen la maceta en la mano para darte y cuando tienen el poder. Entonces, no inventen con eso. Quise hacer esa pequeña salvedad en ese punto, porque la verdad, he visto tipo brillante inclusive, hablando de cómo evadir, que es una aplicación. Digo, mi hermano, no inventen, que cuando viene a ver, tienen un problema peor del que ya tenían en términos económicos. Entonces, esos rubros, siempre y cuando estén bien, eso se supone que tú no vas a tener problemas en tu economía interna. Y ahí va la siguiente pregunta. Si el porque, no, pero porque es la misma cosa. Ajá. Si el FMI dice que teníamos un crecimiento aproximado de un 4.5, tú dices que todos esos rubros van perfectamente bien, que donde fallamos fue en el tema de construcción. Entonces, por eso es que no se está reflejando esa bonanza en mi bolsillo, ni en el tuyo, ni en el de en la microeconomía. Nosotros tenemos un problema de distribución. El gran reto que tienen los gobiernos es una justa distribución del PIB. Que eso econométricamente y además en relación a la realidad de República Dominicana no se corresponde. Y me explico. En República Dominicana... Y nunca se ha correspondido. Lamentablemente, o sea, una locura. No es verdad que en todos los dominicanos, República Dominicana, ganan $12,700 al año. Eso es mentira. No. Entonces, eso es lo primero. Esa corrección en algún momento hay que hacérsela. Hay que buscar la forma. ¿Y quién dice que ganamos 12.200, 12.000 cuánto? $12,700 al año. Eso es el PIB entre la cantidad de habitantes. Ah, ok, ya. Entonces, no, porque me asustaste. Pensé que había un informe oficial que decía que yo ganaba eso y yo iba a salir a averiguar que se estaba robando la diferencia. La parte tuya. Claro. Que mucha gente se la hace. Eso es lo primero. Hay que ver cómo nosotros logramos hacer una distribución más justa, porque te explico sobre eso. En la actualidad, del 100% de la mano de obra del dominicano que está... formalizado. No, que está en condición de trabajar. Ya. ¿Verdad? Que tiene un trabajo formal, o sea, que está registrado en la TCS, solamente 44. Sí. De cada 100, 44. La mayoría está informal. Exactamente. Entonces, de ese 44 resulta que el 67% gana menos de 30,000 pesos. Ya tú entendiste, o sea, la disparidad lo que paga ITEVI. Entre el PIB y la realidad entre el PIB y lo que es la realidad del que está formalizado en República Dominicana. ¿Tú entenderías que debieran de universalizarlo entonces? No, lo malo de eso... Para que los 3 gatos que ganamos por encima de 30 dejemos de pagar, mantener al país entero. No, lo malo de eso es que solo un 5% se está quedando con esa gran riqueza. Eso es lo malo. Entonces hay un problema de distribución. Entonces, en ese orden, yo aquí voy a hacer una crítica porque tú lo acabas de comentar. Por ejemplo, no se aprobó la indexación, ¿verdad? A los salarios. Me imagino que tú lo llegaste a tocar el tema. No, yo apoyaba la indexación cuando no estaba de moda, que fue José Horacio que lo puso en el tapete hace unos años atrás, y yo apoyé esa declaración. ¿De dónde van a sacar los cuartos? Yo no sé. Yo lo que sé es que no puede ser posible que nosotros 3 gatos sigamos manteniendo al país entero. Pero atiende esto, no se indexó, pero aprobaron una ley para pagar unas deudas que no hay contrato, que se hicieron de manera informal de boca entre funcionarios. No, tampoco así. 2,000 millones de pesos. Sí, pero tampoco fue que fue de manera informal. Sí, eso fue lo que ellos publicaron, eso fue lo que salió publicado. No fue de manera informal. En algún momento podremos desmentir eso. Yo estoy esperando a ver si Luis Abinader se va a atrever a aprobar esa ley. ¿Tú me entiendes? Cuando le dijo a todos los dominicanos, a la inmensa mayoría de clase media, que no había dinero para indexación, pero que hay dinero para pagar contratos de 30 años, que sabrá Dios los niveles de... Si hay corrupción hoy, si se robaron el SENASA, el seguro de los pobres. El que debe pago ruega. Aquí hay familias completas que han fallecido sus miembros esperando una tierra que de esas expropiaciones que si el Estado pase una avenida y nunca le pagaron, por poner un ejemplo. Si son expropiaciones, pudiera dar algún crédito. Pero yo quiero que él apruebe esa ley. ¿Tú me entiendes? En donde tú le pagas a un tipo que supuestamente hizo una carretera que hace 20 años que la han rehecho y que sabrá Dios
porque también tú y yo sabemos, ¿verdad? Las cosas que se cuelan en política, tú sabes. Donde eso lo hizo fulano y ni siquiera pasó por ahí, pero la factura está hecha y la deuda se retro. Entonces, por ejemplo, esas son de las variables que a mí me gustaría que me explicaran al respecto de las decisiones de finanzas públicas que toma el actual gobierno y sus funcionarios. En este caso, más India. Entonces, ¿qué pasa? Para no perder el hilo. La zona franca. La zona franca que depende de Estados Unidos. Voy a poner ese ejemplo. Aún con la recesión que existe en Estados Unidos, la zona franca creció. Eso indica que nuestro negocio de fabricarle a Estados Unidos, a pesar de la crisis norteamericana, los norteamericanos siguieron consumiendo, por ejemplo, jean, que es una de los principales de los rubros que fabricamos, jean. Entonces, a nosotros no necesariamente en algunos rubros no nos vemos tan afectados. Sin embargo, ¿verdad? Por eso sí hay que pelear por los intereses norteamericanos y el crecimiento y mantenimiento de esa economía. Ahora, otro punto interesante, cuando tú te refieres a la tasa de interés, imagínate que la tasa de interés para préstamo hipotecario en Estados Unidos, post pandemia, llegó hasta un 2%. Entonces, como dice The Economist, olvídense de eso. Ya eso no va a pasar. Porque tiene que existir un equilibrio entre la tasa de interés y el nivel de consumo del ciudadano para poder controlar ese fenómeno que se llama inflación. Si tú pones mucho dinero muy barato en las manos de los ciudadanos, ese ciudadano con ese dinero barato va a salir a consumir bienes y servicios, ¿verdad? Que van a terminar entonces inflando los precios de productos que están siendo demandados altamente por un dinero que no es el resultado del trabajo de ese ciudadano, sino de un préstamo, ¿verdad? Dinero que no necesariamente viene a agregarle valor, porque no es el producto, valga la redundancia, de un incentivo a la producción, que aquí tenían los demócratas un gran valor agregado, que ellos financiaban, gastaban el dinero que fuese necesario en financiar a los emprendedores. Los republicanos no tienen ese tipo de política. Bueno, está comprobado que son más tendentes, por lo menos los dos últimos gobiernos, al proteccionismo. A la protección social. Entonces, no es que estoy en desacuerdo con eso. Sin embargo, tú tienes que, oye, nadie ha dado tantos subsidios como Donald Trump. Yo creo que nadie es raro porque le de derecha. Exacto, y ellos son un poco más proteccionistas de su industria, pero se dio el caso de Donald Trump, que tiene todas las variables de un político autócrata, demócrata, libertario. No, él se cambia socialista. según él se cambia según que venga mi voz. Exactamente. Según como la temperatura. Entonces, ese equilibrio es a lo que se refiere The Economist. Tú sabes, vamos, para tú poder mantener la inflación relativamente controlada, tú tienes obviamente que tener una política económica, ¿verdad? Contractiva, de contracción de la economía. Tú sabes, cuando la economía se expande o se contrae. Entonces, en este caso, aumentando las tasas de interés de las instituciones financieras, la tasa de política monetaria, en este caso de Estados Unidos, tú encareces el dinero, la gente deja de tener acceso a ese dinero para consumir y lo que hace es que sus ahorros los invierte para ver si tiene una mayor rentabilidad. ¿Y qué tú haces en un país como este donde la gente no tiene ahorro? Mira, aquí se dan dos cosas. Primero, que no necesariamente la tasa de política monetaria se refleja en la realidad de los préstamos de los cuales supone ser beneficiario el ciudadano. Nosotros tenemos una tasa de política monetaria de 5.75, si mal no me acuerdo, creo que es. ¿De cuánto? 5.75, si mal no me acuerdo. Yo creo que sí, sí. Si no ha cambiado, que cambia a todos los meses. Se ha mantenido estable. Entonces, eso no necesariamente significa que, imagínate una diferencia para las instituciones financieras de un 4, un 5, que tú vas a obtener un préstamo hipotecario por un 9. Mentira. No. Aquí el préstamo... 14, 15, la mayoría de la gente que yo conozco que está solicitando préstamos en estos momentos. Entonces, por un préstamo hipotecario. Entonces, tal vez, como existe esa diferencia tan grande entre la tasa de política monetaria
¿verdad? Y la realidad de a cómo se presta en República Dominicana, bueno, tal vez los bancos se manejen entre una cosa y otra. Sin embargo, la tendencia va a ser a la alza. En la medida que nosotros, que dependemos tanto de la economía norteamericana, sube su tasa de política monetaria para controlar la inflación, entonces en esa misma medida, ese efecto que es cascada se va a ir reflejando en nuestro caso. Se nos acabó el tiempo, Israel, increíble, media hora y no hicimos ni la mitad del guión. Vamos a tener que hacer otro programa para terminarlo porque las demás preguntas se nos quedó el hoyo eléctrico, se nos quedó la deuda externa. Debemos empezar por ahí. Sí, debimos haber empezado por ahí, pero ya tú sabes que tiene que venir tú la semana que viene para que hagamos el panorama económico segunda parte. No hay duda, gracias. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.